Gasté 400,000 pesos en unas vacaciones familiares a Cancún, soñando con momentos felices con mis seres queridos. Pero en el aeropuerto mi hija dijo: «Papá, olvidé comprarte el boleto, solo ve a casa». Habían planeado dejarme atrás como basura desde el principio. 3 semanas después regresaron y sus ojos se abrieron al ver a un hombre de traje a mi lado, listo para destruir su mundo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Papá, tengo malas noticias. La voz de Sofía cortó el ruido del terminal como un cuchillo. Me detuve de golpe, mi maleta rodante chocando contra mi pierna. El mostrador de check-in de Aeroméxico se extendía adelante, lleno de familias con equipaje grande y collares de flores. ¿Qué tipo de malas noticias?, pregunté, aunque su tono ya me había revuelto el estómago. No me miró a los ojos, en cambio fijó la vista en el tablero de salidas con las manos metidas en los bolsillos. «Olvidé comprarte el boleto». Las palabras flotaron en el aire como humo. Alrededor, los viajeros pasaban rápido con pases de abordar en mano, charlando emocionados sobre playas y fiestas, lo que ahora parecía una burla. «¿Olvidaste?». Mi voz salió más débil de lo que quería. «Sofía, hemos planeado estas vacaciones por 3 meses. Lo sé, lo sé». Finalmente me miró, pero solo un segundo. Había tanto que coordinar y, con el trabajo loco, te di 400,000 pesos. El número pesaba en mi lengua. Para todos nosotros, toda la familia. Claro, y estamos agradecidos, papá. De veras. Sofía miró su reloj, luego hacia las puertas de salida. Pero el vuelo está por abordar y ya me dirigía al mostrador arrastrando mi maleta. Las ruedas se atoraron en algo jalándome el hombro, pero seguí adelante. Esto se podía arreglar, tenía que serlo. «Disculpe», le dije a la mujer detrás del mostrador. Su uniforme era azul impecable, su sonrisa profesional. «Necesito ver qué vuelos hay disponibles a Cancún hoy». Ella tecleó algo en su computadora. «Claro, señor. ¿Cuál es el nombre en la reserva?» «Juan Ramírez, pero parece que hay un problema con mi reserva». Más tecleo. Una pausa. Su sonrisa se desvaneció un poco. «No veo ninguna reserva bajo ese nombre, señor». «¿Seguro que fue con Aeroméxico? Tiene que estar ahí». «Mi familia». Me volteé para buscar a Sofía, pero ella se había alejado unos metros, paseando cerca de la entrada de seguridad. «Déjeme intentar una búsqueda más amplia», ofreció la agente. ¿Qué fechas quería viajar hoy? Ahora mismo. Mi hija y su familia ya deben tener sus boletos. Ella asintió, sus dedos volando sobre el teclado, la pantalla reflejada en sus gafas mientras desplazaba opciones. «Veo una reserva para Sofía Ramírez. Grupo de 4 saliendo a las 4:15, pero no hay Juan Ramírez en esa reserva». El terminal pareció inclinarse. «Eso es imposible. Revise de nuevo». «Ya revisé 2 veces, señor. ¿Quiere que vea opciones en lista de espera?» La esperanza parpadeó. «Sí, cualquier cosa. Lo siento, pero estamos completamente llenos hoy. Hay una convención en Cancún. Y mañana primera clase. Pago lo que sea». Sofía apareció a mi lado, su mano cerrándose en mi brazo. «Papá, necesitamos hablar». La sacudí. «No ahora. Estamos resolviendo esto». «No, no lo estamos». Su agarre se apretó, jalándome del mostrador. «Esto no va a funcionar». La agente nos miró con creciente preocupación. Otros pasajeros empezaron a observar. Un niño pequeño señaló mi maleta, que se había volteado cuando Sofía me agarró. «¿Qué quieres decir con que no va a funcionar?». Estabilicé mi equipaje, mis manos temblando un poco. «Tiene que haber otra aerolínea, otro vuelo». «Papá, escúchame». La voz de Sofía tenía un filo que nunca había oído. «Las vacaciones pasan hoy, ahora mismo. Mi familia ya pasó seguridad, así que encontramos otra forma de llevarme allá». No, la palabra fue plana. «Final. No lo hacemos». El tablero de salidas parpadeó, actualizando horarios. Las asignaciones de puertas cambiaron. El vuelo de Aeroméxico a las 4:15 ahora mostraba llamada final en letras rojas pulsantes. «Sofía, me estás asustando». «¿Qué pasa?». Ella revisó su reloj de nuevo, más agresivamente. «Lo que pasa es que necesitas ir a casa, papá. Nos las arreglaremos con las vacaciones de alguna forma». «¿Arreglarnos?». Mi voz se quebró. Pagué por todo. El hotel, el renta de auto, las actividades para los niños, y lo apreciamos.
Pero ahora mismo estar aquí discutiendo no ayuda a nadie. El aire acondicionado del terminal zumbaba arriba, pero me sentía caliente mareado. Nada tenía sentido. 3 meses de planeo, 400,000 pesos. Cenas familiares donde hablamos de snorkel y cenas al atardecer, y ahora Sofía actuaba como si yo fuera un estorbo. «Solo ve a casa», repitió ya retrocediendo hacia la seguridad. «Te llamaremos del hotel». Ahí lo vi en sus ojos. No pánico por un boleto olvidado. No culpa por un error. Alivio. Sofía se dio vuelta y caminó hacia la puerta dejándome parado junto a mi maleta en medio del terminal, viendo a mi hija desaparecer en la multitud como si hubiera planeado esto todo el tiempo. El mostrador de Aeroméxico de repente se sintió como mi único ancla en un mundo girando. Me acerqué a la misma agente quien me reconoció al instante. «Señor, pudo arreglar las cosas con su familia. De hecho, necesito que revise algo por mí». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Esa reserva bajo Sofía Ramírez. ¿Cuándo se hizo? Ella dudó mirando hacia la seguridad donde Sofía había vanished. No se supone que comparta detalles de reservas, pero sus dedos se movieron sobre el teclado. Muestra que se hizo hace 6 semanas. Grupo de 4. 2 adultos, 2 niños. 6 semanas atrás, no 3 meses, cuando primero discutimos las vacaciones. No la semana pasada cuando Sofía dijo que finalizaba todo. 6 semanas cuando ya había decidido que no me incluirían y no se hicieron cambios para agregar pasajeros adicionales. No, señor. La reserva ha permanecido sin cambios desde el inicio. Mis piernas se sintieron débiles. Me aferré al borde del mostrador, el metal fresco bajo mis palmas. ¿Qué hay de otras aerolíneas? Cualquier cosa a Cancún hoy, mañana, esta semana. Ella revisó su expresión volviéndose más compasiva con cada búsqueda. Temo que es temporada de convenciones. Volaris tiene una lista de espera de 47 personas. Viva Aerobus está lleno hasta el próximo martes. El próximo martes. Las palabras sabían amargas. Para entonces las vacaciones estarían a la mitad. Hay una opción, ofreció en voz baja. Interjet tiene un vuelo nocturno con 2 escalas. Llega el jueves por la tarde, pero es caro sin reserva anticipada. ¿Cuánto? 35,000 pesos. Alcancé mi cartera, pero me detuve. A lo lejos podía ver la puerta del vuelo de Aeroméxico. Sofía estaría ahí ahora, probablemente mandando mensaje a Fernando diciéndole que todo estaba manejado. El problema yo había sido resuelto. Señor, la voz de la agente parecía venir de lejos. Él sabía, dije, más para mí que para ella. Todo el tiempo sabía. Lo siento. Miré su cara amable, su genuina preocupación por un viejo confundido, y de repente me sentí avergonzado. Esto no era su problema. Era asunto familiar, el tipo de verdad fea que debe quedarse privada. El vuelo, dije, todavía está abordando. La llamada final fue hace 10 minutos. Probablemente cierran las puertas ahora. Como si sus palabras la invocaran, un anuncio crujió por el intercom. El vuelo 447 de Aeroméxico a Cancún ahora está cerrado para abordar. Todos los pasajeros con boleto deben estar a bordo. Me volteé hacia la puerta. Incluso desde aquí podía ver a los últimos rezagados corriendo por el pasillo. Niños de la mano, bolsas de mano rebotando detrás, familias yendo al paraíso juntas. Mi teléfono vibró. Un texto de Sofía. «Lo siento, papá. Te llamaremos del hotel. Cuídate. Cuídate». Como si yo fuera una carga que finalmente había logrado soltar. La agente carraspeó suavemente. «Sobre ese vuelo de Interjet, señor. Quiere que lo retenga mientras decide». Miré la pantalla de mi teléfono. Ninguna explicación, ninguna disculpa real, solo un despido casual después de tomar 400,000 pesos y 3 meses de mi emoción. No dije guardando el teléfono en mi bolsillo. «No creo que no». «¿Estás seguro? Puedo retenerlo por 15 minutos. Estoy seguro». Porque de repente, parado en ese terminal con el olor a café y el sonido de maletas rodando a mi alrededor, me di cuenta de algo importante. Esto no era sobre un boleto olvidado o planeo pobre o incluso el egoísmo de Sofía. Era sobre quién pensaban que yo era, quien creían que podían tratar como un tonto. El tablero de salidas se actualizó de nuevo.
El vuelo 447 de Aeroméxico ahora mostraba partido en letras negras crudas. Sofía y su familia estaban en el aire, probablemente brindando con bebidas gratis, felicitándose por unas vacaciones bien merecidas. Levanté el asa de mi maleta y caminé hacia la salida. Pero no estaba derrotado. Ya no. Cada paso lejos de esa puerta era un paso hacia la claridad. Habían hecho un cálculo sobre Juan Ramírez. Decidieron que yo iría a casa en silencio, quizás quejarme un poco, pero al final aceptar ser descartado. Estaban por aprender cuán equivocados estaban. Las puertas automáticas se abrieron y salí al aire de la tarde ya planeando mi siguiente movimiento. Detrás de mí el terminal zumbaba con viajeros yendo a sus destinos. Yo iba al mío también. Solo no era el que ellos esperaban. La línea de taxis se extendía más de lo esperado, pero agradecí la espera. Me dio tiempo para pensar, para dejar que las piezas se asentaran como sedimento en agua agitada. ¿A dónde?, preguntó el chofer mientras cargaba mi maleta en la cajuela. Era de mediana edad, con pinta de cansado, probablemente lidiando con tráfico de aeropuerto todo el día. A Coyoacán, Ciudad de México. Me acomodé en el asiento trasero, aún sosteniendo mi teléfono, donde el texto patético de Sofía brillaba en la pantalla. Mientras salíamos del AICM, miré el paisaje familiar de la capital. La ciudad se extendía abajo, salpicada de casas donde otras familias probablemente se sentaban a cenar juntas, compartiendo su día, haciendo planes, no calculando cómo excluir a su propio padre. «¿Día rudo?», preguntó el chofer mirándome por el retrovisor. Se pone más rudo por minuto. No era de hablar con extraños, pero algo de la anonimidad del taxi lo hacía fácil. «¿Alguna vez tu familia te ha traicionado?». Él rió, pero sin humor. «Hermano, tengo exesposas que han planeado mi caída por años. La familia es la que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo». El cuchillo. Eso era exactamente lo que sentía. Agudo, preciso, apuntado a algo vital. Mientras pasábamos por Iztapalapa, empecé a repasar conversaciones de los últimos meses. Marzo, cuando mencioné querer hacer algo especial para los nietos, el entusiasmo inmediato de Sofía. «Papá, es una gran idea. Déjame todo a mí». Abril, cuando nos sentamos alrededor de la mesa en la casa de Fernando, mirando folletos de hoteles Perla, casi saltando en su silla. «Ay, Juan, esto es tan generoso de tu parte». Salomón asintiendo, más callado de lo usual, pero aparentemente apoyando. Pero ahora, mirando atrás, podía ver las señales, la forma en que Sofía insistió en manejar todas las reservas ella misma. La sugerencia de Fernando de que yo estaría más cómodo en un hotel diferente por si los niños hacen ruido. El comentario de Perla sobre cómo los mayores a veces prefieren actividades diferentes. Me habían condicionado para esperar separación todo el tiempo. «¿Sabes qué es lo peor?», le dije al reflejo del chofer. «¿Qué pensaron que lo aceptaría? Rodar y hacerme el muerto. ¿Planeas probarles lo contrario?». Miré el viaducto aproximarse sus cables, cortando patrones geométricos contra el cielo de la tarde. Tengo 65 años. Trabajé 40 años como médico. Crié a una hija que aparentemente cree que soy un tonto. Pero no sobreviví tanto dejando que la gente me pisotee. El chofer rió. «Ahora hablas con sentido». Mi teléfono vibró de nuevo. Otro texto, esta vez de Fernando. «Tan sorry por el lío, suegro. Te traeremos algo bonito de Cancún». Lío como si fuera un error clerical en vez de una traición deliberada. Pensé en los 400,000 pesos que transferí a la cuenta de Sofía hace 6 semanas para las vacaciones. Dijo que era más fácil reservar todo de una fuente. Cuán fácilmente confié en ella, cuán completamente me jugaron. Pero mientras salíamos a la avenida Insurgentes, algo cambió dentro de mí. El dolor aún estaba ahí, fresco y agudo. Pero debajo había algo más duro, algo que había estado construyendo presión como agua detrás de una presa. Querían tratarme como un viejo tonto que podía ser descartado cuando conveniente. Querían tomar mi dinero y excluirme de las vacaciones de mis propios nietos. Bien, pero estaban por descubrir que este viejo en particular aún tenía unos cuantos trucos. El taxi entró en mi driveway mientras el sol se hundía detrás de las colinas de Coyoacán. La casa lucía exactamente como la había dejado 3 horas antes. Ordenada, quieta, lista para una semana de ausencia.
Pero yo no era el mismo hombre que cerró esa puerta principal con emoción y anticipación. «Serán 450 pesos», dijo el chofer. Le di 600. «Quédate con el cambio y gracias por la plática. Lo que sea que planees», dijo con una grin, «espero que lo merezcan». Mientras veía sus luces traseras desaparecer por la calle, saqué mi teléfono y busqué un número que no había llamado en meses. Bruno Herrera, mi abogado. Si Sofía quería jugar con 400,000 pesos, podíamos jugar. Pero primero tenía que investigar. La llave giró en la puerta principal con el mismo clic familiar de siempre, pero todo se sentía diferente ahora. Arrastré mi maleta por el umbral, sus ruedas atorándose en el tapete que compré con María hace 20 años. Casa donde planeaba empacar para Cancún esta noche en vez de desempacar de Nowhere. Me cambié a mi suéter cómodo y pantalones de algodón viejos, el tipo que Sofía siempre decía me hacía ver como un profesor antiguo. Esta noche eso se sentía apropiado. Tenía que estudiar. Mi oficina estaba exactamente como la dejé esta mañana. El escritorio de roble de María posicionado por la ventana, archiveros alineados contra la pared como soldados en atención. Todo organizado, todo en su lugar, a diferencia de mi familia. La carpeta de vacaciones estaba en el segundo cajón etiquetada Cancún 2025 en mi letra cuidadosa. La saqué y esparcí el contenido sobre la superficie de cuero del escritorio. 23 documentos, cada uno representando otra pieza de mi confianza que había sido traicionada sistemáticamente. Factura de agencia de viajes, 400,000 pesos transferidos a la cuenta de Sofía hace 6 semanas. Confirmación de Hotel Grand Maya Resort Suites. Con vista al mar, 7 huéspedes, 10 noches. Conté los nombres: Sofía Fernando Perla Salomón, María Eduardo y María Ramírez. María, mi esposa, muerta hace 3 años. Habían puesto el nombre de María en vez del mío. La reserva que mi dinero pagó ni siquiera me incluía. Mi mano tembló mientras alcanzaba el folleto del hotel. Fotos hermosas de atardeceres, familias jugando en aguas cristalinas, generaciones reunidas alrededor de mesas de cena. Todo lo que habíamos hablado en esas sesiones de planeo familiar. «Papá, te encantará la suite con vista al mar», había dicho Sofía. «Los niños tendrán recuerdos increíbles», agregó Fernando. Todo mentiras. Tomé el teléfono, no mi celular, sino el fijo viejo que María insistió en mantener. Algo de este momento requería el peso de una conexión real no inalámbrica. La asistencia de directorio me conectó al Grand Maya Resort. Reservaciones. «Soy Carla. ¿En qué puedo ayudarlo?». Su voz llevaba esa calidez mexicana practicada, el tipo que entrenan a los trabajadores de hospitalidad para perfeccionar. «Necesito cancelar una reserva bajo el nombre Ramírez». «Déjeme buscar eso, Ramírez. Sí veo una reserva para 7 huéspedes. Llegando mañana. Suites con vista al mar por 10 noches. Seguro que quiere cancelar, nuestro resort es hermoso en esta época. Estoy completamente seguro. Puedo preguntar por qué, tal vez pueda ofrecer alternativas. Tipos de habitación diferentes, estancias parciales. Ninguna alternativa. Cancélalo todo». Una pausa. Podía oírla teclear, probablemente procesando por qué alguien cancelaría una reserva tan cara. «Señor Ramírez, tengo que informarle que cancelar tan cerca de la llegada resultará en penalizaciones significativas. La tarifa total de cancelación sería 60,000 pesos. 60,000 pesos menos de lo que gasto en gasolina al año. Eso es aceptable, señor. ¿Está cierto? Esta es una reserva muy sustancial. Tal vez si habla con nuestro gerente de servicios al huésped. Cáncélalo ahora, por favor». Más tecleo. El sonido de una impresora. Negocios oficiales siendo conducidos. La cancelación está procesada. Debería recibir confirmación por email en 1 hora. ¿Algo más en que pueda ayudarlo hoy? De hecho, sí. Cuando alguien llegue mañana esperando esa reserva, ¿qué les dirá? Les informaría que la reserva fue cancelada por la parte principal de reserva a las 6:47 p.m., hora del Pacífico, el 15 de mayo. Perfecto. Sofía sabría exactamente cuándo actué y, más importante, que fue deliberado. «Gracias, Carla. Has sido muy útil.
Colgué y miré los papeles esparcidos en mi escritorio. En la esquina estaba una foto enmarcada de la última Navidad. Sofía, Fernando, los niños, Perla y Salomón, todos reunidos alrededor de mi árbol, abriendo regalos que compré, comiendo cena que pagué para Cater, todos sonriendo al generoso viejo tonto. Bueno, la parte generosa se acababa. La luz de la mañana filtraba por las cortinas de mi habitación de forma diferente a las semanas pasadas. Por primera vez desde que empezamos a planear estas vacaciones, dormí profundo sin sueños completamente. Ninguna ansiedad por empacar, ninguna emoción por ver la cara de Perla al ver el mar por primera vez, ninguna lista mental de actividades que los nietos disfrutarían, solo paz. Me duché, me vestí con ropa fresca y fui a la cocina. La vieja cafetera borboteaba alegre en el mostrador, llenando la casa con el mismo aroma a café que había saludado a María y a mí por 40 años de matrimonio. Mi celular estaba cargando en el mostrador donde lo dejé. La pantalla mostraba llamadas perdidas, pero las ignoré mientras servía mi café y agregaba crema. Algunas conversaciones requieren preparación adecuada. Finalmente, tomé el dispositivo. 56 llamadas perdidas, todas del mismo número de Cancún. El registro de llamadas contaba la historia mejor que cualquier novela. 11:47 p.m., hora de Cancún. Luego 11:52, luego 12:03 a.m. Cada 15 minutos por la noche 4:30 a.m. 5:15:60. Sofía había estado despierta toda la noche, entre las llamadas, mensajes de texto. Los desplacé viendo el pánico escalar en tiempo real. Papá, llámame, urgente. El hotel dice que cancelaste todo. Papá, esto no es chistoso. Llama ahora. Los niños están llorando. No tenemos dónde ir. Llámame. Las marcas de tiempo pintaban un cuadro claro. La familia había llegado al Grand Maya alrededor de las 3 p.m., hora de Cancún, ayer 6:00 p.m., hora de México, justo cuando colgaba con Carla. Habían caminado al hermoso escritorio del resort emocionados y cansados del viaje, probablemente ya planeando su primera cena al atardecer, y descubrieron que no tenían habitaciones. Llevé mi café a la sala y me acomodé en mi sillón favorito por la ventana. Afuera mi vecino paseaba a su labrador, la misma ruta que toman cada mañana por 12 años. Rutina normal de martes para todos los demás. Mi teléfono vibró con otra llamada entrante. Número de Cancún. Lo dejé sonar. La notificación de voicemail apareció momentos después. Lo reproduje. Papá, no sé qué crees que logras, pero necesitas arreglar esto ahora. Pasamos la noche en el lobby del hotel. Perla no ha parado de llorar. Los niños no entienden qué pasa. Esto es cruel e innecesario, y completamente diferente a ti. Llámame y arregla este desmadre. Cruel e innecesario. Elección interesante de palabras de alguien que dejó a su padre varado en un aeropuerto. El café sabía perfecto. Mezcla colombiana molida fresca ayer por la mañana cuando aún creía en vacaciones familiares y risas de niños y 3 generaciones haciendo recuerdos juntos. Puse la taza en la mesa lateral y tomé mi teléfono desplazando al número de Sofía en Cancún. Mi dedo hovered sobre el botón verde de llamar. 6 semanas de planeo. 400,000 pesos transferidos sin pregunta. 3 meses de conversaciones emocionadas sobre snorkel en cenotes y enseñar a María a surfear. Todo orquestado para excluirme. Sofía quería hablar ahora. Después de 56 llamadas sin contestar y mensajes que lograban culpar a todos menos a ella misma. Perfecto. Tenía cosas que decir también. Presioné el botón de llamar. Sofía contestó antes de que terminara el primer timbre. Papá, por fin. ¿Qué demonios pasa? El hotel dice que cancelaste nuestra reserva entera. Su voz salió tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Al fondo podía oír otras voces. Fernando diciendo algo sobre desastre completo. Uno de los niños llorando. Bueno, hola Sofía. ¿Cómo van tus vacaciones? No juegues conmigo. No tenemos dónde quedarnos. ¿Entiendes lo que has hecho? Alcancé mi libreta, la que María mantenía por el teléfono para tomar mensajes. Algunas conversaciones necesitan documentación. De hecho, entiendo perfectamente.
Dime cuando planeaste dejarme en el aeropuerto ayer, ¿dónde exactamente esperabas que pasara mis vacaciones? Una pausa. Las voces de fondo se callaron. Papá, eso fue completamente diferente. Esto es sobre niños inocentes. Hubo niños inocentes involucrados cuando me excluiste deliberadamente después de tomar mis 400,000 pesos. Eso no es lo mismo. Anoté la hora. 8:03 a.m. México 5:03 a.m. Cancún. La voz de Sofía llevaba el agotamiento de alguien despierto toda la noche en modo crisis. Ayúdame a entender la diferencia, hija. La diferencia es que estamos atorados en un lugar extraño sin dinero y niños que no entienden por qué sus vacaciones se arruinaron. Interesante. Ayer me dijiste que solo fuera a casa cuando estaba atorado en un aeropuerto extraño. ¿Qué cambió? La voz de Fernando se hizo más fuerte al fondo. Sofía, dile sobre las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, anoté. Papá, no podemos pagar otro hotel. Todo está lleno de todos modos por alguna convención. Pusimos el viaje entero en crédito esperando pagarlo con bueno, esperando circunstancias diferentes. ¿Quieres decir esperando pagarlo con mi dinero mientras yo me sentaba en casa como un mueble descartado? Deja el drama. Esto ya no es sobre ti. Es sobre Perla y los niños, y se volvió sobre mí el momento en que tomaste mi dinero y me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos. La voz de Sofía cambió volviéndose más dura. Bien, ¿quieres jugar rudo? Cuando regrese a México te arrepentirás de esto. ¿Piensas que puedes manipular a esta familia con dinero? Anoté eso palabra por palabra. Te arrepentirás de esto. Sofía, me estás amenazando. Te prometo que las acciones tienen consecuencias, viejo. Viejo, anoté eso también. Tienes toda la razón sobre las consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia de traicionar la confianza de alguien es que dejan de confiar en ti. Esto es ridículo. Estás castigando a niños porque heriste tus sentimientos. Estoy enseñando a adultos que robar 400,000 pesos y abandonar a familiares tiene repercusiones. No robamos nada. Nos diste ese dinero para unas vacaciones familiares que, por definición, incluye familia. Silencio, excepto la voz de Perla a lo lejos. Algo sobre nunca debí escuchar, y esto es un desastre. Sofía intentó un enfoque diferente. Papá, mira, tal vez manejamos mal las cosas ayer, pero ahora necesitamos enfocarnos en arreglar la situación. Puedes llamar al hotel y... No. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir la palabra no, Sofía. Es lo que debiste oír ayer cuando sugeriste que solo fuera a casa y me perdiera las vacaciones de mis propios nietos. Esto es loco. Estás actuando como un vengativo. Colgué. La sala se sintió perfectamente quieta después de los gritos de Sofía. Afuera, un colibrí hovered cerca del comedero viejo de María, sus alas un borrón verde contra la luz de la mañana. Miré mi libreta. Amenazas, insultos, admisiones financieras. Cero responsabilidad. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente de nuevo. Número de Cancún. Lo apagué y terminé mi café viendo al colibrí navegar entre flores con propósito y precisión. Algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras. Miré mi libreta donde las amenazas de Sofía me miraban en tinta negra. Te arrepentirás de esto, viejo. Las palabras lucían aún más feas escritas que como sonaron por el teléfono. El sillón de lectura de María estaba vacío por la ventana luz de la tarde cruzando los cojines florales que eligió hace 30 años. Casi podía verla ahí, manos cruzadas en su regazo, esperando que preguntara lo correcto. ¿Qué harías tú, María? Pero ya sabía. María nunca dejó que nadie la empujara, ni siquiera cuando le costó amistades o comodidad familiar. Construyó una carrera en enfermería plantándose a doctores que pensaban que las mujeres pertenecían al fondo. A veces la amabilidad se confunde con debilidad, solía decir. No dejes que la gente confunda las dos, Juan. Había sido amable con Sofía toda su vida, pagado su universidad cuando luchaba con calificaciones, firmado como aval su primer departamento cuando nadie más confiaba en ella, cubierto pagos de hipoteca durante 3 cambios de trabajo, financiado vacaciones familiares, útiles escolares para los nietos, cuentas médicas cuando Fernando necesitaba cirugía, amabilidad, todo interpretado como debilidad. Mi oficina se sentía diferente ahora como terreno sagrado donde se toman decisiones importantes.
Abrí el archivero que María organizó tan perfectamente. Cada carpeta etiquetada en su letra cuidadosa. Apoyo financiero familiar contenía la evidencia de 20 años de generosidad. Estados de banco mostrando transferencias mensuales a la compañía hipotecaria de Sofía. Recibos por lecciones de violín de María y equipo de fútbol de Eduardo. Cuentas médicas que pagué calladamente cuando Perla necesitaba reemplazo de cadera. Contribuciones a fondo universitario. Regalos de cumpleaños. Bonos navideños disfrazados de préstamos nunca pagados. 900,000 pesos solo el año pasado. Encontré la tarjeta de Bruno Herrera metida detrás de la lista de contactos de emergencia de María. Herrera y Asociados Planeación de Herencia y Derecho Familiar. Habíamos trabajado juntos cuando María murió manejando sus asuntos con la precisión profesional que hace manejables tiempos difíciles. Bruno entendía el peso de obligaciones familiares. También entendería cuando esas obligaciones se vuelven explotación. Mi portafolio de inversiones estaba en el cajón de abajo. Estados mostrando la acumulación cuidadosa de 40 años en medicina. Apreciación inmobiliaria, cuentas de retiro, bonos de ahorro. Opciones de acciones de compañías farmacéuticas para las que consulté después del retiro oficial. Sofía no tenía idea de cuánto estaba por perder. El sol de la tarde se inclinaba más bajo ahora proyectando sombras largas sobre mi escritorio. En algún lugar de Cancún, mi hija probablemente aún intentaba encontrar alojamiento alternativo. Aún convencida de que esto era frustración temporal que podía manipular con la combinación correcta de culpa e intimidación. Estaba por aprender la diferencia entre temporal y permanente. Alcancé el teléfono, la tarjeta de Bruno firme en mi otra mano. Los números se sentían significativos mientras marcaba como coordenadas para un destino que había evitado toda mi vida. Justicia no es lo mismo que venganza. María me enseñó eso también. Venganza es emocional, desordenada, al final insatisfactoria. Justicia es limpia, proporcional, educativa. Sofía quería jugar rudo. Perfecto. Había pasado 4 décadas en negociaciones corporativas con hombres que pensaban que grados en medicina te hacen blando. Ninguno cometió ese error 2 veces. El teléfono sonó 2 veces. La recepcionista de Bruno contestó con calidez profesional. Herrera y Asociados. ¿En qué puedo ayudarlo, oficina de Bruno Herrera? Soy Jennifer. Soy Juan Ramírez. Necesito agendar una consulta urgente con Bruno sobre planeación de herencia. La cita se fijó para mañana por la tarde. Dormí mejor esa noche que desde que empezó este desmadre, despertando refrescado y con mente clara para el viaje a la oficina. La oficina de Bruno ocupaba el piso 15 de una torre de vidrio con vista al Ángel de la Independencia, todo mármol pulido, y paneles de madera caros, el tipo de espacio que cobra por hora y entrega resultados que valen cada peso. Juan pasa. Bruno se levantó para saludarme, su apretón firme y reassuring. A los 55 se portaba con la confianza de alguien que había pasado décadas resolviendo problemas complicados de otros. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba y esparcí mi documentación como evidencia en un juicio. Estados de banco, recibos, mensajes de texto amenazantes, notas de la llamada de ayer. ¿Cuál es la situación?, preguntó Bruno alcanzando una libreta legal. Mi hija me ha mostrado quién es realmente. Necesito protección legal de su codicia. La historia salió metódicamente, cronológicamente. Las vacaciones familiares planeadas, la exclusión deliberada de Sofía en el aeropuerto, la cancelación del Hotel 56, llamadas desesperadas y finalmente esas amenazas feas cuando se dio cuenta de que no me manipularía. Bruno tomó notas ocasionalmente preguntando aclaraciones que revelaban su experiencia con disputas familiares. ¿Cuánto tiempo ha durado esta dependencia financiera? 20 años mínimo. Tengo documentación desde su primera hipoteca y las amenazas fueron específicas. Las escribí verbatim, las deslicé la libreta sobre su escritorio. Te arrepentirás de esto, viejo. Las acciones tienen consecuencias. Bruno estudió las notas, su expresión volviéndose más seria. Juan, esto suena como intento de coerción financiera. En México eso es base para desherencia con protección legal contra desafíos.
significando que si eliges modificar tu testamento, podemos estructurarlo para resistir cualquier intento de Sofía de impugnarlo en corte. El alivio se sintió físico como soltar un peso que llevaba sin darme cuenta. Quiero que sea completamente excluida, dije. Todo lo que construí va a organizaciones que realmente lo usarán para bien. Bruno abrió su computadora y sacó plantillas de planeación de herencia. Déjame explicarte las opciones. Podemos establecer un nuevo testamento con beneficiarios caritativos, incluyendo lenguaje específico sobre por qué Sofía es excluida. Por la siguiente hora discutimos detalles. La Fundación para la Educación Infantil de Coyoacán recibiría el grueso de mi herencia. Becas de medicina en la UNAM obtendrían un endowment sustancial. Servicios para ancianos locales, programas de desarrollo comunitario, asistencia a veteranos, causas que importan manejadas por gente que entiende la administración. La documentación que provees muestra un patrón claro de explotación financiera, dijo Bruno revisando mis estados de banco. Combinado con el lenguaje amenazante, tenemos bases sólidas para desherencia. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Puedo tener documentos listos para firma la próxima semana. Necesitaremos testigos notariado y recomiendo una grabación de video de la firma para documentar tu competencia mental. Lo que sea necesario. Bruno se recargó en su silla estudiándome con la atención cuidadosa de alguien, asegurándose que su cliente entienda las implicaciones. Juan, esto es permanente. Una vez ejecutado, cambiará fundamentalmente tus relaciones familiares. Ellos cambiaron primero, dije. Solo lo hago oficial. ¿Y estás cierto de esto? Ningún segundo pensamiento sobre los nietos. Pensé en María y Eduardo, sus caras inocentes en cenas familiares que financié, fiestas de cumpleaños que hice posibles. Los niños serán mejor servidos por programas de becas que por heredar dinero que su madre controlaría. Bruno asintió aparentemente satisfecho con mi razonamiento. Entonces procedamos. Redactaré documentos comprensivos excluyendo a Sofía enteramente mientras protejo tus deseos de desafío legal. Nos dimos la mano al concluir la reunión, su agarre transmitiendo competencia profesional y comprensión personal. Te llamo cuando todo esté listo para firma. Caminando de vuelta por el lobby de mármol, me sentí más ligero que en años. La ley estaba de mi lado. Justicia sería servida. Y Sofía finalmente aprendería que las acciones realmente tienen consecuencias. El elevador descendió 15 pisos mientras procesaba lo que acababa de pasar en la oficina de Bruno. Protección legal venía. Consecuencias reales permanentes para la traición y amenazas de Sofía. Esa semana pasó pacíficamente, llena del tipo de rutina que había descuidado durante meses de planeo de vacaciones. Caminatas matutinas por mi barrio en Coyoacán, lecturas de tarde en el sillón de María, comidas vespertinas preparadas sin prisa para acomodar llamadas o visitas familiares. No más checando mi teléfono constantemente por actualizaciones de Sofía sobre arreglos de viaje. No más preguntándome si Perla gustaría las reservas de restaurante que hice o si Salomón necesitaba actividades diferentes para su artritis. Solo días quietos, ordenados, mientras Bruno preparaba los documentos legales que cambiarían todo. Viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Oficina de Bruno. Juan, los documentos están listos. Puedes venir el lunes para la firma absolutamente. Solo para confirmar. Aún estás comprometido con estos cambios, más que nunca. El lunes por la mañana me encontró de vuelta en la oficina de Bruno en el centro, pero esta vez la sala de conferencias tenía gente adicional. Su secretaria, la señora Chen, y un paralegal llamado David, sentados en la mesa pulida con sellos de notario y formas oficiales arregladas como instrumentos quirúrgicos. Esto es una ejecución formal de testamento, explicó Bruno acomodándose en su silla. Todo necesita ser testificado y notariado para prevenir desafíos futuros. El Nuevo Testamento yacía abierto ante mí. 23 páginas de lenguaje legal que traducían mi enojo en consecuencias permanentes. Página tras página detallaban la exclusión de Sofía Ramírez de cualquier herencia, el establecimiento de fideicomisos caritativos, la designación de Bruno como ejecutor con autoridad plena para distribuir activos según mis deseos. Déjame leer las provisiones clave en voz alta, dijo Bruno, su voz llevando la gravedad de ceremonia legal. El testador Juan Ramírez, estando de mente sana y juicio claro,
Hirevy excluye a su hija Sofía Ramírez de toda herencia debido a explotación financiera demostrada y comportamiento amenazante hacia el testador. Las palabras se sentían poderosas. Finales. Además, el testador designa las siguientes organizaciones caritativas como beneficiarios primarios. Bruno continuó por la lista que habíamos construido cuidadosamente. La Fundación para la Educación Infantil de Coyoacán recibiría 8,000 pesos. El Fondo de Becas de Medicina de la UNAM obtendría 6,000. Servicios para ancianos, asistencia a veteranos, desarrollo comunitario, causas dignas manejadas por gente agradecida en vez de familiares entitleados. La señora Chen ajustó sus gafas. Señor Ramírez, ¿entiende estas provisiones completamente? Sí. Y ejecuta este testamento libremente, sin coerción, completamente libremente. David activó una cámara de video en un trípode. Para el registro, por favor, diga su nombre y la fecha de hoy. Juan Ramírez, 25 de mayo de 2025. Y ejecuta este testamento por elección propia, lo hago. Mi firma se sintió firme en los documentos oficiales, cada letra deliberada y final. La señora Chen y David firmaron como testigos su presencia, asegurando que ninguna corte futura pudiera cuestionar la validez de mis decisiones. El sello de notario se presionó en el papel con autoridad satisfactoria, haciendo todo oficial bajo la ley mexicana. El original del testamento permanecerá en nuestra bóveda de seguridad, dijo Bruno dándome copias selladas. Estas son tus registros personales. Recomiendo guardar una copia accesible y otra en una caja de seguridad. ¿Cuándo crees que se enterarán? Eso depende de cuando elijas decirles. Metí el sobre bajo mi brazo, sintiendo su peso como armadura contra manipulación futura. Su vuelo regresa el jueves por la tarde. Probablemente querrán alguna reunión familiar sobre lo que pasó. Bruno asintió sabiamente. Reuniones familiares después de crisis tienden a revelar las prioridades verdaderas de todos. Afuera del edificio de su oficina, la Ciudad de México bullía con su energía usual. Gente de negocios apresurándose a citas turistas, consultando mapas, artistas callejeros, entreteniendo multitudes, vida normal, continuando mientras mi mundo personal cambiaba en su eje. El viaje a casa me llevó por el Paseo de la Reforma con la vista favorita de María del skyline de la ciudad extendido como una postal. Ella habría aprobado el trabajo de hoy, limpio, legal, justicia proporcional. Sofía hizo su elección en el aeropuerto cuando decidió que era desechable. Ahora viviría con las consecuencias. 2 semanas habían pasado desde que Bruno selló los documentos finales en su bóveda. Durante ese tiempo mantuve mi rutina pacífica mientras mentalmente ensayaba este momento. Bruno y yo habíamos confirmado detalles del vuelo, discutido timing y preparado para lo que venía. Ahora, parado a su lado en el terminal de llegadas internacionales del AICM, sentía la misma calma confiada que me había llevado por cada decisión mayor de mi carrera médica. El vuelo 441 de Cancún ha aterrizado, dijo Bruno en voz baja checando su teléfono. Saldrán de aduana pronto. El portafolio de cuero bajo su brazo contenía los documentos que completarían nuestra misión. 3 semanas de planeo, preparación legal y readiness psicológico, todo llevaba a este momento. Pasajeros empezaron a salir por las puertas deslizantes marcadas "Nada que declarar". Familias bronceadas con collares de flores alrededor del cuello. Parejas cargando bolsas de duty free. Viajeros de negocios checando sus teléfonos, el flujo usual de gente regresando del paraíso. Entonces los vi. Perla apareció primero charlando animadamente con Salomón sobre algo que vio en el avión. Su sombrero oversized aún tenía una etiqueta de equipaje de Aeroméxico y llevaba una bolsa de compras con Cancún impreso al frente. Salomón seguía callado rodando 2 maletas grandes, su cara mostrando el agotamiento paciente de alguien que escuchó historias de viaje por 6 horas. Detrás venían Fernando y los niños. María llevaba una falda de hula sobre sus shorts y aferraba un ukulele de plástico mientras Eduardo tenía un collar de flores falsas alrededor del cuello. Ambos niños lucían cansados pero emocionados, escaneando la multitud por caras familiares. Sofía salió última checando su teléfono con el aire distraído de alguien intentando reconectar con la vida continental.
Su blusa hawaiana colgaba suelta sobre shorts casuales y se movía con el swagger relajado de una mujer que pensaba sus problemas estaban atrás. Entonces María me vio. «Abuelo». Rompió del grupo y corrió hacia mí, su ukulele de plástico rebotando a su lado. Eduardo siguió su cara iluminándose con alegría genuina. «Abuelo Juan, te extrañamos tanto. Espera a oír sobre los delfines». Me arrodillé para abrazarlos a ambos, sintiendo sus brazos pequeños envolverse alrededor de mi cuello con el amor uncomplicated que solo nietos ofrecen. Por un momento el peso de lo que estaba por pasar presionó mi pecho. Pero entonces miré arriba y vi la cara de Sofía. Había parado de caminar enteramente, su demeanor relajado de vacaciones evaporándose mientras procesaba el comité de bienvenida inesperado. Sus ojos se movieron de mí a Bruno tomando la vestimenta profesional de mi abogado y el portafolio bajo su brazo. «Papá», la voz de Sofía llevaba una nota de cansancio. «¿Qué haces aquí?» Dándoles la bienvenida a casa, dije parándome y posicionando gentilmente a los niños a mi lado. «¿Cómo fueron sus vacaciones?» Fernando apareció al codo de Sofía, su expresión cambiando de confusión a algo cercano a alarma al notar la presencia de Bruno. Perla, oblivious a la tensión, continuó su charla. «Juan, qué sorpresa maravillosa. Espera a oír sobre la fiesta que fuimos y el resort tenía este buffet de desayuno increíble». Y Perla, dijo Salomón en voz baja, sus instintos de contador captando corrientes subyacentes que ella extrañó. «Tal vez deberíamos». Bruno dio un paso adelante, su movimiento preciso y profesional. «Señora Sofía Ramírez». Su voz llevaba el tono formal de negocios oficiales. La cara de Sofía palideció bajo su bronceado de vacaciones. Bruno extendió el sobre manila sellado hacia Sofía con la gravedad formal de un oficial de corte sirviendo papeles. «Señora Sofía Ramírez, esta es una copia del testamento revisado de su padre, ejecutado el 25 de mayo de 2025. Las manos de Sofía temblaron al aceptar el sobre. El ruido del aeropuerto, anuncios, ruedas de equipaje, conversaciones parecieron desvanecerse en estática de fondo, mientras la atención de todos se enfocaba en el documento legal. «¿Qué es esto?», susurró Fernando leyendo la dirección de remitente en el sobre. Sofía rompió el sello con movimientos bruscos, su relajación de vacaciones completamente evaporada. Desdobló los papeles y empezó a escanear el contenido, sus ojos moviéndose rápido por el texto legal. Vi su cara transformarse mientras la comprensión amanecía. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo cercano a horror al llegar a los pasajes cruciales sobre desherencia. «Esto no puede ser real», dijo su voz apenas sobre un susurro. Fernando se inclinó sobre su hombro, leyendo las mismas palabras devastadoras, su cara drenada de color mientras procesaba las implicaciones. Juan dijo intentando mantener un tono razonable. «Seguramente podemos arreglar esto. Piensa en los niños, son tus nietos». «Lo hice», respondí calmadamente. «Por eso pagué 400,000 pesos por sus vacaciones en Cancún». La cabeza de Sofía se levantó de los documentos, sus ojos ardiendo con la furia desesperada que viene de ver un plan de vida colapsar en tiempo real. «No puedes hacernos esto. Soy tu hija». «Sí», dije, «la hija que me dejó varado en un aeropuerto y me amenazó cuando finalmente me planté». Perla, finalmente captando que algo serio pasaba, paró su charla a media oración. «Juan, ¿qué pasa? ¿Por qué todos lucen tan upset?» Salomón tomó su brazo gentilmente. «Perla, tal vez deberíamos darles privacidad». Pero Sofía no estaba interesada en privacidad. «Esto es imposible, no puedes desheredar a familia. Hay leyes». Bruno habló con calma profesional. «De hecho, señora Ramírez, la ley mexicana de sucesiones apoya completamente el derecho de su padre a distribuir su herencia como él vea fit. La documentación es legalmente a prueba de balas. Lo impugnaré en corte». La voz de Sofía subió lo suficiente para atraer miradas de otros viajeros. «Esto no se sostendrá». «Por favor, hazlo», dije. «Bruno ha preparado para esa posibilidad. La grabación de video de mi evaluación de competencia debería ser particularmente convincente para cualquier juez». Fernando aún escaneaba los documentos legales.
su mente práctica calculando pérdidas. La casa, las inversiones, todo. Todo. Bruno confirmó. La Fundación para la Educación Infantil de Coyoacán y el Fondo de Becas de Medicina de la UNAM son ahora los beneficiarios primarios. Sofía arrugó los papeles en su puño, luego los alisó de nuevo como si eso cambiara su contenido. Esto es loco. Estás tirando a tu familia por un argumento tonto. ¿Un argumento tonto? Mi voz permaneció nivelada, pero sentía el espíritu de María fortaleciendo mi resolución. Sofía, tomaste 400,000 pesos de mí, me excluiste de las vacaciones de mis propios nietos y me amenazaste cuando objeté. Eso no es un argumento, es traición. María jaló mi chaqueta. Abuelo, ¿por qué mamá está gritando? Miré su cara preocupada y sentí un pang de tristeza genuina. Estos niños crecerían preguntándose por qué su herencia desapareció, nunca entendiendo que la codicia de su madre les costó su futuro. A veces los adultos cometen errores que tienen grandes consecuencias, le dije gentilmente. La desesperación de Sofía alcanzó un nuevo pico. Conseguiremos abogados. Probaremos que fuiste manipulado, que no piensas claro. Bruno abrió su propio portafolio y le dio a Sofía una tarjeta de negocios. Estaré feliz de proveer documentación de la competencia mental completa de su padre a cualquier abogado que contraten. Advertencia justa: litigios frívolos pueden ser caros. La familia estaba agrupada alrededor de su equipaje de vacaciones, los recuerdos felices de playas de Cancún ya opacados por esta nueva realidad. Perla seguía mirando entre caras, aún no comprendiendo plenamente la magnitud de lo que había pasado. Salomón, sin embargo, entendía completamente. Su fondo en contabilidad le había enseñado a reconocer cuando los números suman desastre. Sofía dijo en voz baja: «Tal vez debiste pensar en consecuencias antes de actuar». Sofía se volvió contra su suegro. «No me des lecciones. Esto nos afecta a todos». No, dije firmemente. «Esto afecta a la gente que traicionó mi confianza. Tus niños son inocentes. Por eso establecí fondos de becas que ayudarán a niños como ellos por generaciones». Bruno cerró su portafolio con finalidad. «Señores, nuestros negocios aquí concluyen». Se volvió hacia la salida del terminal y lo seguí dejando a la familia de Sofía procesar su nueva realidad en medio del caos alegre de viajeros regresando y reuniones de vacaciones. Detrás de nosotros podía oír la voz de Sofía llamándonos, aún intentando negociar, aún incapaz de aceptar que algunas consecuencias son permanentes. El caminar por los corredores del AICM se sintió diferente que hace 3 semanas. Entonces arrastré mi maleta por estos mismos pasillos como un viejo confundido y traicionado. Ahora caminaba al lado de mi abogado como alguien que había reclamado su dignidad a través de acción principiada. Bruno y yo dijimos poco durante el viaje en elevador al garage de estacionamiento. El peso de justicia completada no necesitaba comentario. Eso salió exactamente como planeado, dijo Bruno finalmente al llegar a su auto. Mejor, respondí. Sofía reveló su verdadero carácter perfectamente. Ningún juez anularía un testamento después de oír esas amenazas. El viaje a casa nos llevó por el circuito interior mientras la noche se asentaba sobre la Ciudad de México. Las luces de la ciudad reflejadas en los canales en patrones que María siempre amó, y sentí su presencia aprobando el trabajo del día. «Sabes que intentarán impugnarlo», dijo Bruno mientras navegábamos por el tráfico de Coyoacán. «Déjalos. Cada abogado que contraten les dirá lo mismo que me dijiste. La documentación es a prueba de balas». Bruno entró en mi driveway mientras la luz automática del porche se encendía. La casa lucía exactamente como esta mañana, pero todo se sentía transformado por la completitud de justicia. Nos dimos la mano al lado de su auto. «Gracias, Bruno. Hiciste esto posible. Tú hiciste el trabajo duro, Juan. Plantarte tomó coraje real». Después de que sus luces traseras desaparecieron por la calle, abrí mi puerta principal y entré al santuario quieto de mi hogar. El olor familiar a pulimento de muebles y el tic distante del reloj de la abuela de María me dieron la bienvenida. En la cocina preparé una cena simple: huevos revueltos, tostadas, una taza de té. No necesidad de acomodar preferencias o horarios de nadie más. Solo comida que disfruto, comida a mi propio ritmo.
La luz de la tarde se inclinaba por las ventanas del comedor, mientras comía iluminando las fotos familiares que alineaban la repisa. La graduación de Sofía de la universidad, su boda con Fernando, pictures de los nietos en varias edades. Aún eran familia, pero ahora podía mirarlos sin sentir el aguijón de la traición. Mi sillón favorito beckon desde su posición por la ventana de la sala. Me acomodé en su abrazo familiar con mi té mirando al jardín que María plantó y yo mantuve por los últimos 3 años. Las últimas semanas me habían transformado de víctima a defensor de alguien que aceptaba maltrato a alguien que demandaba justicia. María habría estado orgullosa del hombre en que me convertí, o quizás del hombre que recordé como ser. Mi teléfono estaba en la mesa lateral apagado desde que salí del aeropuerto. Sin duda Sofía intentaba llamar aún creyendo que podía negociar su salida de consecuencias. Pero algunas lecciones solo se aprenden, nunca se enseñan. Las organizaciones caritativas recibirían mi llamada mañana. La Fundación para la Educación Infantil de Coyoacán, la Escuela de Medicina de la UNAM, el programa de servicios para ancianos Causas Dignas manejadas por gente agradecida que entiende la administración. Mi dinero financiaría lecciones de violín para niños cuyos padres trabajan múltiples trabajos. Pagaría libros de texto de medicina para estudiantes que no pueden costearlos. Proveería comidas y compañía para ancianos olvidados por sus familias. Bien real en el mundo, en vez de financiar más vacaciones de las que sería excluido. El sol se puso detrás de las colinas de Coyoacán, pintando mi sala en tonos de oro y ámbar. En algún lugar de la ciudad, la familia de Sofía probablemente aún procesaba la magnitud de sus circunstancias cambiadas. Perla estaría confundida, Salomón calculando calladamente, Fernando planeando control de daños, y Sofía aprendería que las acciones realmente tienen consecuencias. Terminé mi té mientras la oscuridad se asentaba sobre el barrio. Mañana traería sus propios desafíos. Llamadas de familiares, posiblemente papeles legales de abogados desesperados, la logística de actualizar cuentas bancarias y portafolios de inversión. Pero esta noche me senté en mi propio sillón en mi propia casa rodeado por la dignidad quieta de un hombre que había reclamado su autorrespeto. La sabiduría de María me guió por el periodo más oscuro de traición familiar a este momento de resolución pacífica. Justicia servida, lecciones aprendidas, futuro asegurado. Era suficiente. Era perfecto. Era finalmente completamente mío. La lección de esta historia es que la traición familiar tiene consecuencias duraderas y la verdadera fuerza viene de defender tu dignidad con justicia, no venganza. Recuerda valorar a tus seres queridos con respeto mutuo porque el dinero nunca reemplaza la lealtad genuina.